sistemas de alimentación. En teoría, tendríamos que empezar a ver cálculo eléctrico hoy, pero andamos un poquito callados de tiempo, entonces lo que vamos a hacer es ver el tema sistemas de alimentación, que este tema se va a evaluar solo, o sea, no tiene una evaluación con otro tema, sino que es completamente solo y es más sencillo de evaluar. Y cálculo eléctrico, que es un tema más complicado, tenemos que darle mayor énfasis, lo vamos a dejar para después de la evaluación de sistemas de alimentación y probablemente, dependiendo cómo estemos de tiempo, vamos a ver si lo logramos evaluar en este módulo, si no haremos un cambio ahí. Entonces, estaremos hablando de sistemas de alimentación hoy, a ver si logramos terminar este tema para hacer la evaluación, o sea, el quiz número 3 la próxima semana, pero vamos a ver cómo avanzamos con este tema el día de hoy. Ok, entonces, vamos a ver. En Costa Rica, como en todos los demás países de la región o los países del mundo, se utilizan sistemas de alimentación, o sea, diferentes formas de utilización de la energía para darle un aprovechamiento final. Esos son sistemas de alimentación. Quiere decir que cada país define cuál va a ser los niveles de voltaje que van a estar utilizando en sus sistemas de alimentación. Por ejemplo, algo muy sencillo, en Costa Rica nosotros usamos un sistema para nivel residencial, que es el voltaje normalizado es 120, 240 voltios. En otros países puede ser que utilicen 110 voltios, 220 voltios. En otros puede ser que utilicen 115, 230. En algunos lugares, en algunos países, para nivel residencial no utilizan los 120 voltios, sino que utilizan solamente 220 voltios o 230 voltios. En algunos países, dependiendo de su localización, puede ser que utilicen otros tipos de voltaje como 340 voltios, 400 y resto voltios. Entonces, cada país decide cuál sistema va a adoptar. Y de acuerdo a eso, pues así también los equipos van a estar adaptados a esos sistemas. Entonces, esos son sistemas de alimentación. Y los voltajes que se utilizan tienen que estar normalizados. Y normalizar es como cuando nosotros decimos estandarizar. O sea, es establecer valores o parámetros de las tensiones o los voltajes o las corrientes que deben de utilizarse en sistemas y equipos en las centrales generadoras. Porque a partir de las centrales generadoras es donde nosotros vamos a obtener ese voltaje que va a estar por todo el sistema de transmisión en alta y media tensión y también en los sistemas de distribución en media y baja. Eso quiere decir que nosotros vamos a normalizar o estamos utilizando voltajes normalizados en diferentes niveles de voltaje. En baja tensión, llamamos baja tensión cuando va el voltaje desde los 0 hasta los 1000 voltios. Eso es baja tensión. A nivel residencial usamos 120-240, quiere decir que estamos en el nivel de baja tensión. Tenemos la media tensión que va desde los 1000 voltios hasta los 34.500 voltios. Y luego tenemos la alta tensión, que la alta tensión va desde los 69.000 voltios hasta los 130.000 o 230.000 voltios, dependiendo del sistema que se esté utilizando. Tenemos los sistemas de transmisión de alta tensión que obviamente van a transmitir a estos niveles de voltajes muy elevados. En Costa Rica, el voltaje que más utilizamos en alta tensión, transmisión en alta tensión, son 230.000 voltios. Entonces,
Esos niveles de voltaje, esos que les acabo de indicar, esos niveles de voltaje, son normalizados, o sea, son estandarizados. ¿Y para qué se normalizan? Pues para que todas las empresas distribuidoras utilicen el mismo nivel de voltaje y no tengan el mismo tipo de energía. Porque el ICE va a tener sus plantas de generación y sus sistemas adecuados a estos niveles de voltaje, y también las demás empresas eléctricas, ACEP, SPH, Porciluz, las mismas cooperativas, todas deben de manejar esos mismos niveles de voltaje, porque no tendríamos en una región un nivel, en otra región otro nivel, en otra región otro nivel, y eso se haría muy difícil de controlar y de manipular. Entonces, se normaliza para que todas las empresas que se encargan de la parte de generación, de distribución y de transmisión, hablen el mismo idioma, o sea, utilicen los mismos modelos de voltaje. Hay variantes, o sea, tenemos algunas variantes, por ejemplo, en media tensión, en donde se utilizan voltajes de 4000 y el resto de voltios de 7620, 7800, etcétera. Entonces, ellos se encuentran dentro de ese rango de los 1000 a los 34500, pero son voltajes que no son tan comunes y que se usan para algunas aplicaciones específicas. Esto es normalizar. Normalizar es tener voltajes establecidos o parámetros establecidos que sirvan como una estandarización para que todas las empresas que se encargan de esta rama eléctrica, tanto de generación, transmisión y distribución, hablen el mismo idioma. Eso es lo que se necesita. Entonces, dentro de los voltajes normalizados están estos que yo les estoy explicando. Bueno, ya les expliqué 3 niveles de voltaje que tenemos. Les expliqué el de baja tensión, que va en el rango desde los 100 voltios, pero aquí dice 100 voltios, pero en general es desde los 0 voltios hasta los 1000 voltios, eso es baja tensión. De los 1000 voltios hasta los 34.500 voltios, o sea, 34.5 kilovoltios, son 34.500 voltios, eso es media tensión. De los 34.500 hasta los 230.000 voltios, eso lo llamamos alta tensión. Y de los 230.000, que esta fue la que no les mencioné, porque acá no la utilizamos en Costa Rica, pero en otros países sí, y es bueno que sepan que existe, desde los 230.000 voltios hasta los 400.000 voltios, eso se llama extra alta tensión. Repetir, en Costa Rica utilizamos solo baja tensión, media tensión y alta tensión. En alta tensión, nosotros únicamente hacemos transmisión. En media tensión se llama distribución y baja tensión también es distribución. Esas son las diferencias entre cada uno de estos niveles de voltajes normalizados que tenemos acá en Costa Rica. Para esto, como está normalizado el suministro eléctrico, también debe de haber alguna forma de supervisión de la calidad del servicio, o sea, que las empresas eléctricas nos estén dando en realidad un buen servicio energético, o sea, que el servicio que está llegando a nuestros hogares sea de muy buena calidad. Y para eso, quien se encarga de esta parte de supervisión y regulación es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, que tiene unas diferentes cantidades de normas para diferentes aplicaciones. En este caso, para en baja y media tensión está la norma que se llama ARANSUCAL, que es la norma que se encarga de lo que es baja y media tensión, que es lo que nos interesa a nosotros. Esta norma, en su segundo capítulo, en la parte de suministro de baja tensión, nos habla de la frecuencia eléctrica. Y entonces, en la frecuencia eléctrica nos dice que la frecuencia será de 60 Hz. Esa es la frecuencia
normalizada para Costa Rica. O sea, que las empresas eléctricas, sea cual sea la empresa, tienen que darnos 60 Hz de frecuencia. La frecuencia lo que nos indica es las veces que se cumple el ciclo de la corriente alterna, que pasa de su positivo a su negativo, que sucede 60 veces en un segundo. En otros países, por ejemplo en Europa, se utilizan 50 Hz, o sea, su frecuencia es de 50 Hz. Y esto lo vamos a encontrar en todas las placas técnicas de los artículos que nosotros compramos. Las placas nos van a decir que el aparato o el equipo funciona, por ejemplo, a 120 voltios con 60 Hz, o puede decir incluso 110 voltios con 50 Hz. El que la frecuencia sea de 50 o 60 en realidad no afecta mucho a los equipos, no hay una mayor afectación. Entonces, equipos que estén fabricados para 50 Hz trabajan muy bien acá. Ya si la variación fuera mayor, ahí sí generarían algún problema. Pero entonces, los que digan 50 Hz y 60 Hz van a dar una aplicación buena para funcionar en cualquiera de los dos niveles. La diferencia estaría, por ejemplo, en los motores eléctricos, que los motores eléctricos, si la frecuencia es muy baja, ellos van a perder velocidad y potencia. Entonces, siempre en los motores, si tenemos un motor que es de 50 Hz, ese motor, si lo estamos conectando a 60 Hz, va a funcionar bien, pero va a tener una pequeña diferencia en cuanto a potencia y a velocidad, y eso sí hay que tenerlo en consideración. La misma norma ARSUCAL regula la frecuencia eléctrica y nos da algunos parámetros o promedios para los rangos que se permiten y no se permiten hacia arriba o hacia abajo de esos 60 Hz que están establecidos. En cuanto a la frecuencia, no nos vamos a meter mucho en esos rangos de 10 minutos y los parámetros. Nada más lo que nos interesa saber es que la frecuencia normalizada para Costa Rica es de 60 Hz. Ok. En cuanto al artículo número 8, sobre la amplitud de la tensión nominal en redes de distribución para baja tensión, estamos hablando de baja tensión, nos dice que existen valores eficaces o valores RMS, que eso ya lo vimos la vez pasada, que es el valor que nosotros medimos con el instrumento de medición cuando hacemos la medición en nuestro toma de corriente. Eso es lo que llamamos valor eficaz o valor RMS. Que el instrumento nos va a dar 120 voltios, nos va a dar 240 voltios, pero que en la vida real ahí vamos a tener un voltaje mayor, vamos a tener en el rango de los 120 voltios, vamos a tener presentes 170 voltios, y en el rango de los 240 vamos a tener 300 y resto. Pero el valor que nos van a medir los instrumentos de medición van a ser ese 122. En la tabla número 1, donde están esos valores eficaces de tensión, tenemos diferentes. En la columna 1 tenemos, por ejemplo, acá nosotros diferentes sistemas que se utilizan en Costa Rica. Tenemos el monofásico bifilar, tenemos el monofásico trifilar, tenemos el bifásico trifilar y tenemos trifásicos de 4 conductores y de 3 conductores dependiendo de las aplicaciones que le vayamos a dar. Como ven en la columna número 2 que tenemos acá, que es el voltaje entre líneas activas, tenemos voltajes de 240 voltios, tenemos de 208, voltajes de 440 para el trifásico y tenemos, de 480 para el trifásico y 240 también para el trifásico. Para el voltaje entre líneas y su respectivo neutro tenemos voltajes de 120 voltios, voltajes de 277 y voltajes de 240. Entonces tenemos diferentes niveles, diferentes normativas
de voltajes, y eso es dependiendo de lo que nosotros queramos utilizar. Por ejemplo, todos estos voltajes trifásicos que están acá son utilizados normalmente en industrias para obtener voltajes específicos como estos y voltajes específicos por estos, dependiendo de las aplicaciones y de los equipos que vamos a comprar. En el caso de nosotros, ¿cuál nos interesa? Nos interesa este que está acá, el monofásico trifilar 120-240. Vamos a tener 120 voltios entre cualquiera de sus líneas activas y su neutro, y 240 voltios entre líneas activas. Ese es el voltaje normalizado para residencia y para comercios y otras aplicaciones. Entonces, para Costa Rica, el voltaje normalizado a nivel residencial y baja tensión es el monofásico trifilar 120-240 voltios. ¿Entienden, muchachos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ninguna, profe. Oh, claro, profesor, excelente. Ninguno. Claro, profe. Entonces. Ok, perfecto. Entonces vamos a tomarnos un pequeño receso de 30 minutos. Regresamos a las 8 de la noche para continuar. Provecho, muchachos. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, señores, continuamos con la clase. Entonces, estamos hablando sobre los diferentes sistemas de alimentación que utilizamos en Costa Rica para, o las configuraciones de los sistemas de alimentación que utilizamos en Costa Rica para diferentes aplicaciones, tanto a nivel residencial, a nivel comercial o a nivel industrial. Eso es lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, en el artículo 9, donde nos habla de la amplitud de la tensión de servicio, nos da algunos parámetros de cómo se van a estar diferenciando los niveles o los intervalos, tanto de tensión a los diferentes niveles que tenemos. Entonces nos va a decir que vamos a estar trabajando dos intervalos. Uno que lo vamos a llamar normal y el otro que se llama tolerable. Estos intervalos lo que nos viene a decir que cuáles son los límites máximos y mínimos permitidos que la empresa eléctrica nos estén dando a nosotros. O sea, la empresa eléctrica tiene que darnos los 120, 240 voltios que vimos anteriormente. Pero como son redes de distribución que están sujetas a equipos de generación, que están sujetas a redes de transmisión muy largas de kilómetros, que están sujetas a diferentes tipos de cargas que van a estar conectándose, ingresando cargas fuertes, saliendo cargas, entonces vamos a tener mucha variante. Incluso va a estar sometidas a condiciones atmosféricas, probablemente en algún momento de rayería, etcétera, y eso va a generar que la tensión tenga parámetros hacia arriba o hacia abajo. Entonces se generan esos límites máximos y mínimos permitidos para que las empresas eléctricas nos den ese suministro a nosotros y que sea un suministro de calidad. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, dentro de esta tabla que tenemos acá, dentro de la tabla, vamos a ver los diferentes intervalos, tanto normales como tolerables, que están regulados. En la columna de la izquierda
tenemos los diferentes sistemas que ya habíamos visto anteriormente, el monofásico bifilar, el trifilar y también los sistemas trifásicos. Y en la columna del centro tenemos los intervalos normales y la de la derecha son los que llamamos tolerables. Como estábamos indicando, son los máximos y los mínimos permitidos. Son diferentes valores, en realidad no nos vamos a meter en todos los elementos que tenemos en este cuadro, porque probablemente no nos interese tanto el trifásico, pero ahí queda como referencia y queda también como material de consulta. ¿Qué nos va a interesar a nosotros de este cuadro y a cuál le vamos a prestar un poquito más de atención? El que decimos que es el intervalo o que es el sistema que utilizamos a nivel residencial en Costa Rica y a nivel también de industria. El monofásico, trifilar, 120, 240 voltios. Y entonces, vamos a ver cómo funciona, y lo mismo que vamos a ver cómo funciona aquí, pues va a funcionar para todos los demás intervalos. Pero a este cuadro le vamos a prestar atención únicamente a este que es el más útil. ¿Qué me está diciendo? Que mi voltaje normado es este que estoy marcando acá, 120, 240. Que cuando la empresa eléctrica, o si yo voy a medir en mi toma corriente, y el voltaje que yo mido en mi toma corriente no es 120 voltios, sino que es 114 voltios, lo puedo considerar que está dentro del intervalo normal. O sea que mis equipos van a estar funcionando sin ningún problema. Si en el rango que tengo que tener 240 voltios yo mido y me da 228 voltios, también se considera dentro del voltaje normal mínimo. Hacia arriba, si donde tengo 120 voltios a mí me mide 126 voltios, eso quiere decir de que está dentro del intervalo normal máximo. O sea que mi equipo no se va a dañar, no se va a quemar. Si donde tengo 240 voltios me está midiendo 252, eso quiere decir de que todavía se encuentra dentro de ese intervalo normal. O sea, hacia abajo o hacia arriba vamos a tener un rango o un cierto parámetro de tolerancia. Eso en el intervalo normal. Ahora, si yo llego a medir con mi instrumento de medición y donde debería tener 120 voltios, ahora tengo 110 voltios, entonces ya estaría en la parte del tolerable. O sea, todavía mi equipo puede funcionar sin ningún problema, pero ya está en su límite mínimo. Y si donde tengo 240 voltios, lo que tengo son 220, también se encontraría dentro de ese parámetro tolerable. Esto en el mínimo. En cuanto al voltaje máximo, también si yo mido y tengo 127 voltios, quiere decir de que todavía estoy en el límite tolerable. Y en la parte de 240, si mi voltaje llega a 254, estaría en el límite de mi parámetro tolerable. Esto quiere decir que si yo llego a medir en mi equipo, yo llego a hacer una medición y en lugar de los 120 voltios, yo voy a tener 105 voltios, ya yo me salí de ese intervalo tolerable, o sea que mi equipo me va a estar trabajando incorrectamente o me va a empezar a generar algún problema. Si del otro lado, en lugar de darme 127 voltios, me va a estar midiendo 130 voltios, también mi equipo ya se salió de ese rango tolerable y probablemente se queme mi equipo, se dañe mi equipo, se me vaya a quemar o, en el mejor de los casos, algunos equipos electrónicos como pantallas, computadoras y demás equipos electrónicos, cuando llegan a estos niveles, se van a proteger, o sea, se van a desconectar o van a apagarse para protegerse y no sufrir un daño.
aquí es cuando yo tengo que tomar las previsiones de realizar una revisión a ver por qué ese voltaje o está más bajo del tolerable o está más alto del tolerable. ¿Qué está pasando? Si hay una mala conexión, si hay terminales flojos, si perdí mi neutro, o etcétera. Entonces debo de revisar a nivel interno, en los centros de carga y en todos los circuitos y medir ese voltaje a ver si está constante en todos. Revisar también al nivel del interruptor principal. Si revisando sigue teniendo el mismo problema, que el voltaje está muy bajo o muy alto, pues entonces debo comunicarlo a la empresa distribuidora para que la empresa distribuidora envíe sus técnicos a revisar dentro del medidor, a revisar la cometida principal y revisar también a nivel del transformador, porque podría ser también que esté en ese nivel, ese voltaje bajo esos parámetros no normales. Entonces, la norma nos da valores específicos y nos dice, bueno, si está fuera de estos parámetros, se puede considerar normal o tolerable. Si sale de esos parámetros que ya están establecidos, entonces ya tenemos un problema. Ya hay un problema que tenemos que identificar para corregirlo a la mayor brevedad posible y no tener mayores daños. Número 3 de la norma en el suministro, pero ahora a media tensión, ya no estamos hablando a bajo voltaje, sino que estamos hablando a media tensión, y cuando hablamos de media tensión, pues estamos hablando desde los 1000 voltios hasta los 34.500 voltios. Y en media tensión también nos va a dar igual valores específicos para los diferentes tipos de voltaje. En este cuadro vamos a ver primero los diferentes sistemas que nosotros tenemos en Costa Rica. Como les digo, cada país tiene diferentes sistemas de suministro eléctrico. En Costa Rica, por ejemplo, nosotros entre líneas activas, que estamos hablando de un sistema trifásico de 4 conductores, entre líneas activas, nosotros vamos a tener voltajes de 4.160, 13.200, 13.800, 24.940, 34.500, 69.000 voltios. Estoy llegando hasta este límite. Entre líneas activas y su neutro tenemos voltajes de 2.400, 7.620, 7.970, 14.400, 19.920 y 39.840. ¿Cuál nos va a interesar a nosotros de estos que tenemos acá? Pues a nosotros nos va a interesar este voltaje de media tensión, 19.920 entre la línea activa y su neutro, y 34.500 voltios entre las líneas activas. Este es el voltaje normalizado para líneas de distribución en media tensión que más utilizamos en Costa Rica. 19.920 y 34.500 voltios. El artículo 17 nos habla de la amplitud de la tensión de servicio. O sea, lo que nos está diciendo es algo similar a lo que vimos anteriormente, que en el cuadro que habíamos visto anteriormente, donde estaba el tripilar monofásico 12240, nos daba valores que son considerados tolerables y valores mínimos. En este caso, nos dice que el intervalo normal es un más menos 5% y el intervalo tolerable es un más menos un 10%. Eso es lo que nos dice la norma. Y si esto lo llevamos a nuestro cuadro de tensiones, pues lo veríamos acá. Acá tenemos todos los niveles de tensión para media tensión que acabamos de ver acá, para el trifásico de 4 conductores,
y tenemos también dos columnas. Una columna normal con voltaje mínimo y voltaje máximo y una columna tolerable con voltaje mínimo y voltaje máximo. ¿Qué me dice la norma? Que el voltaje normal mínimo y máximo va a estar un más o menos, o sea, hacia arriba o hacia abajo, un 5%. Y el voltaje tolerable va a estar un más o menos 10%, o sea, 10 hacia abajo o 10 hacia arriba, 10%. Y aquí tenemos todos los niveles de voltaje en la primera columna, todos los niveles de voltaje que acabamos de ver. Todo funciona exactamente igual como acabamos de ver para el sistema monofásico. Pero ¿cuál nos va a interesar de acá a nosotros? Pues nos va a interesar, obviamente, el que acabamos de indicar, 19.920 voltios y 34.500 voltios. Este es el voltaje. Lo demás funciona exactamente igual. Tenemos valores mínimos y valores máximos para los voltajes normales. Valores mínimos y valores máximos para los voltajes tolerables, para el rango de los tolerables. ¿Qué sucede? Que en estos niveles de voltaje tan altos son a nivel de distribución y a nivel de industrias. O sea, nuestros equipos de medición no tienen la capacidad de medir estos niveles de voltaje. Entonces, si trabajamos en una industria, en la parte de mantenimiento y tenemos algún problema con los equipos, pues deberíamos de llamar a la empresa eléctrica que sí tiene equipos para hacer estas mediciones y que nos hagan la comprobación de los voltajes que están suministrando a la empresa para que verifiquen si está dentro del parámetro normal o dentro del parámetro tolerable. Y que si no es así, si no está dentro de esos parámetros, pues entonces que se proceda a hacer las reparaciones correspondientes, pero esto obviamente le corresponde a la empresa eléctrica que nos da el servicio. Entonces, como resumen, estos intervalos de tensión de servicio, que son tanto normales y tolerables, lo que nos van a estar representando son esos límites y máximos permisibles. Que en las redes con una condición de tensión que esté dentro de ese parámetro tolerable, se puede permitir, pero la empresa eléctrica tiene que realizar el cambio en un plazo no mayor de 3 meses o hacer la corrección. O sea, si se detecta que el voltaje está en ese nivel ya tolerable, que está en ese límite tolerable, que ya si se sale de ese límite hacia arriba o hacia abajo, puede generar un problema en los equipos eléctricos o electrónicos. Entonces, se le debe comunicar a la empresa, se puede seguir trabajando con ese nivel de voltaje, de ser necesario, pero la empresa inmediatamente tiene que tomar acciones para corregir el problema. Para esto tiene 3 meses de tiempo la empresa eléctrica, según la normativa de ARECEP. Si la empresa necesita más tiempo porque el trabajo que tiene que hacer es más amplio, por ejemplo, que tenga que instalar transformadores o instalar una nueva red con postes y demás, la empresa eléctrica puede solicitarle al ARECEP un plazo mayor a esos 3 meses, puede solicitar 6 meses, un año, para corregir el problema. Pero esto casi nunca sucede. Generalmente las empresas eléctricas corrigen de una forma muy expedita ese tipo de problemas. En cuanto al código de color de los conductores, en una norma americana, la norma que utilizamos nosotros es la norma NEMA-ANSI, que es americana, también se regulan los códigos de los colores de los conductores que se deben de utilizar en las redes eléctricas. Entonces, eso también está regulado. Entonces, para el conductor de puesta a tierra, nos dice que ese conductor siempre tiene que ser de color verde. O sea, el aislante, su forro, debe ser de color verde. O debe ser de color verde con una línea electrodal o una línea recta de color amarillo. O puede ser un alambre o cable desnudo. También en muchas ocasiones, por ejemplo, para la puesta a tierra, se utiliza un alambre tipo desnudo para
utilizarlo en este sistema de puesta a tierra. Regálenme 2 minutitos para atender un asunto y ya regreso. Ok, bravo. Listo, jóvenes, las disculpas del caso. Continuamos. Entonces, les decía que según la norma, el conductor de puesta a tierra debe ser de color verde
de un color verde con una línea helicoidal o recta o de color amarillo, o puede ser de un alambre tipo desnudo. El conductor para el cable neutro siempre va a ser de color blanco. Este es diferenciado o el color normalizado para el conductor de cable neutro. El conductor para las fases puede ser de 3 distintos colores. Puede ser negro, rojo o un azul oscuro. Eso es lo que utilizamos en Costa Rica. Negro, rojo o un azul oscuro. Así lo veríamos. En este caso tenemos el verde, que es el conductor a tierra, que puede ser verde total, así como está este, o puede ser verde con una línea recta amarilla o una línea helicoidal amarilla. El blanco es nuestro cable neutro y en este caso el negro es el cable potencial o el cable de fase. La fase puede ser negro, puede ser rojo o se utiliza también el color azul oscuro. En el código de colores para la norma europea es diferente. O sea, para los países europeos se usa la norma IEC 60446. Eso es la norma europea de la Comisión Electrotécnica Internacional. Y entonces, para la Europa, el cable conductor para el neutro es de color azul, a diferencia en Costa Rica o en América que utilizamos el color blanco. En la norma europea, el neutro va a ser de color azul. Y para las líneas, cuando tenemos conductores de fase para corriente alterna, se utiliza el café o el tipo marrón, el negro y también el color gris para identificar las fases cuando es una línea trifásica. Cuando es una monofásica, por ejemplo, 120, se va a utilizar entonces el marrón como la fase. Pues en una línea 120 voltios en Europa vamos a encontrar el cable de color marrón junto con el azul, que sería el neutro. En el caso de Costa Rica, utilizaríamos el cable negro y el cable blanco. Esas son las diferencias en cuanto a las normas. Norma americana, norma europea. ¿Por qué tenemos que ver la norma europea? Porque muchos de los equipos que se traen a las empresas, motores y demás equipos electrónicos y electrodomésticos, etcétera, sean comprados en países europeos. También vienen equipos construidos en América y también equipos construidos en Europa. Entonces, los europeos vamos a tener este tipo de nomenclatura, de código de colores para eso. Lo que no cambia generalmente es el conductor de protección, el conductor de tierra. También en la norma europea va a ser de color verde con amarillo o verde completo o verde con líneas helicoidales amarillas como lo tenemos acá. Siempre el conductor de puesta a tierra va a ser de color verde para las dos normas. En cuanto al marcado de los conductores, también existen normativas de cómo deben de marcarse los conductores. Se pueden marcar por letras o por números, utilizar cualquier de las dos cosas. Cuando se utilizan números, estos son escritos en números arábigos y las posiciones 6 y 9 siempre van a ser subrayadas. También se utilizan símbolos como el positivo o el negativo, o se usan simbología como la que vemos acá abajo en los ejemplos. L1, L2, L3 para marcar las líneas, y es un sistema trifásico. La N para el neutro. Se utiliza L positivo para indicar que es una línea positiva o L negativo para una línea negativa. La nomenclatura de M para masa y números como 35 y 16. Se puede hacer combinaciones de letras y números dependiendo de la norma que estemos aplicando. Entonces, en resumen, en la norma europea, el verde amarillo va a ser el conductor de puesta a tierra. El azul va a ser el conductor de neutro. Y el marrón, el gris y el negro van a ser los conductores
para las bases. Así veríamos los conductores según la norma europea. El cable neutro, color azul, el potencial, color marrón o café, también el potencial de color negro y el potencial de color gris. Y el cable a tierra de color verde con amarillo, o en este caso amarillo con la franja verde. Así es la normativa europea. Todos los conductores tienen que estar identificados por colores. Y así como están identificados los conductores, también los gabinetes, los interruptores, los dispositivos, todos los elementos que intervengan en nuestra instalación eléctrica tienen que estar debidamente identificados para que sea más fácil el conocimiento, la aplicación, la revisión, etc. Entonces, un gabinete como este, que esté marcado correctamente, es muy fácil de trabajar o identificar alguna falla. En cuanto a los conductores que se utilizan para corriente continua, tanto en Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, corriente continua generalmente lo hemos utilizado en los vehículos, en la parte automotriz. Siempre vamos a tener un cable que es el positivo y que este siempre por norma va a ser de color rojo. El positivo va a ser de color rojo. Cuando trabajamos con corriente continua, en baterías, en todo lo que sea corriente continua, el positivo siempre va a ser de color rojo. Y el negativo generalmente va a ser de color negro. Y la tierra también va a ser de color verde, puede ser gris o puede ser blanco. Siempre vamos a tratar que la tierra sea de color verde. Es el distintivo general para la puesta a tierra de color verde. De no existir el verde, pues entonces sería el gris o el blanco, dependiendo también del país. Algunos países adoptan el blanco como el conductor de puesta a tierra para la parte de corriente eléctrica. En Costa Rica utilizamos el tierra como color verde, tanto para corriente alterna como para corriente directa. En corriente directa, generalmente lo vamos a ver así. Digamos, en este caso tenemos dos dispositivos que son de conexión, que son enchufables y que tienen también sus terminales en el otro extremo, y tenemos el conductor rojo que nos está identificando que es la fase, el conductor negro que nos está indicando que es el negativo. El rojo, positivo, el negro es el negativo para los cables de corriente continua. ¿Por qué es importante la identificación de los cables en todos los circuitos eléctricos? Podría parecer algo muy básico y algo incluso insignificante, pero cuando nosotros llegamos a una instalación eléctrica que ha sido construida por otra persona o diseñada o manipulada por otra persona, que llegó otro técnico a hacer alguna reparación, que estuvo haciendo X cosa, ¿verdad? Implementando cosas nuevas, o que la instalación se le hizo un adicional o cosas así, y que no respetó los códigos de, o sea, lo que está normalizado, pues a nosotros se nos va a complicar encontrar una falla o hacer algún tipo de reparación o hacer alguna modificación. Entonces, se normaliza también el color de los conductores para diferentes regiones, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, con la finalidad de que todos se hable el mismo idioma y que sea más fácil identificar los colores, los conductores, los circuitos, identificarlos correctamente para poder entonces trabajar nuestros tableros o nuestros sistemas o todo lo que nosotros utilicemos, trabajarlo de forma adecuada. Cuando nosotros identificamos, por ejemplo, la base
el neutro, la tierra y esos elementos, entonces ya podemos tener una visualización de la instalación eléctrica y así evitar confusiones y así poder de una forma más rápida encontrar un daño existente o encontrar cuál es el voltaje establecido para ciertos sectores, porque puede ser que tengamos gabinetes que tengan diferentes sistemas de alimentación con diferentes voltajes y rápidamente nosotros con el código de colores podemos darnos cuenta cómo está distribuido y cómo está implementado todo. Entonces, para eso es importante que nosotros tengamos conocimiento de la normativa tanto americana como la europea, que conozcamos cuáles son los códigos de colores que están normalizados. Igual, cuando vamos a hacer nosotros una instalación de cero, pues tenemos que tomar esas previsiones, conseguir el cable adecuado. Si vamos a hacer una instalación de una vivienda, por ejemplo, tendríamos que comprar cable rojo, cable negro, cable color blanco, cable color verde, que son los más normales que se utilizan para instalaciones eléctricas. Entonces, esta es la idea de la normativa de identificar los conductores también para que se hable el mismo idioma. Como complemento de lo que se ha expuesto anteriormente en el Código Eléctrico Nacional, nos pone que es el libro que abarca todo lo que tiene que ser con normativa eléctrica y electrónica. Encontramos también esto que acabamos de ver en la parte de conductores. ¿Qué es lo que sucede con los conductores? Entonces tenemos sistemas de dos tipos. Tenemos el sistema que es una fase, o sea, el sistema monofásico, que son 120 voltios, 208 voltios, 240 voltios, sistemas monofásicos. Tenemos sistemas trifásicos, que son sistemas de 120 voltios, 208 y 240 voltios. Y tenemos otros sistemas trifásicos especiales que son de 227 voltios y 480 voltios. Para cada uno de estos sistemas existen diferentes códigos de colores. Por ejemplo, para el sistema monofásico 120, 208, 240 voltios, las líneas que alimentan deben de ser de color negro o color rojo. Negro o rojo para las líneas monofásicas. El neutro puede ser de color blanco o color gris, blanco o gris. Y la protección o la puesta a tierra puede ser de color verde o verde con una línea amarilla o verde con una línea helicoidal de color amarillo. Y como vimos también en algún momento, puede ser incluso al revés, puede ser el conductor todo amarillo y la línea verde en el centro. Lo importante es que combine el verde con el amarillo. Esto para sistemas monofásicos 120, 208, 240. Para sistemas trifásicos 120, 208, 240, las líneas de alimentación trifásicas pueden ser o deben ser de color negro, de color rojo y de color azul. Aquí parece como un color rarillo ahí, pero es un color azul. El neutro será de color blanco y la puesta a tierra será de color verde con la línea amarilla, o puede ser el cordal amarilla o todo amarillo con línea verde, o el que es el conductor completamente desnudo, o sea que no tiene forma. Esto para el sistema trifásico 120, 208, 240. Cuando mi sistema es trifásico 227, 480 voltios, entonces las líneas van a ser marrón o café. Acá tenemos una que es como naranja y la otra de color amarillo. El neutro
va a ser de un color gris y la tierra igual va a ser verde, verde con amarillo o completamente desnudo. Esto para sistemas trifásicos 227 voltios 480. Son sistemas que se utilizan sobre todo en Europa, este tipo de sistemas. Pero, como les digo, acá también llegan muchos equipos que necesitan ese tipo de alimentaciones y que se utilizan bancos de transformadores para obtener este tipo de alimentación y entonces poder conectarlos. Para poder conectarlos, nosotros necesitamos conocer qué significa cada uno de esos colores para poder identificar las corrientes, los voltajes y poder hacer la conversión al sistema trifásico que utilizamos nosotros por aquí. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Estamos? Todo sumamente claro. Todo claro, profe. Ninguna, profe. Todo claro, todo. Muy bien, gracias. Ok, entonces, con esto estamos concluyendo sistemas de alimentación. El tema son sistemas de alimentación y eso sería el quiz para la próxima semana, si Dios lo permite. Quiz número 3, sistemas de alimentación para la próxima semana. Que sería entonces, según esto, el 20. El 20 tendríamos el quiz sobre sistemas de alimentación. ¿Entendido? Ok, profe, perfecto. Ok, profe. Claro. Perfecto, profe. De acuerdo, profesor. Un momentito para pasar la lista. Momento. Estamos 13. Araya, José. Presente, profe. Gracias. Argüello Vargas Wesley. ¿Ah? Bonilla Chacón Fabricio. Presente, profe. Gracias. Bonilla Chacón José Fabián. Presente, profe. Presente. Gracias. Castro Hernández Mario. Presente, profe. Gracias. Chacón Mora Roy. Presente, profe. Gracias. De León Fallas Landon. Presente, profe. Gracias. González Valle Fabián. Presente. Gracias. Herrera Salazar José. Presente, profe. Gracias. Miralles Canales Reinaldo. Está. Miranda Quesada Eduardo. Presente, profe. Gracias. Molina Arias Kendall. Presente, profe. Gracias. Gaitán Yosimar. Presente, profesor. Gracias. Salas Casasola Martín. Presente, profesor. Gracias. Serrano Fernández Dani. Está. Serrano Sánchez Jesús. Presente, profesor. Gracias. Tapia Delgado Oscar. Presente, profe. Gracias. Torres Chavarría José. Presente. Gracias. Vargas García Deilan. Vázquez Anchía Harold. Presente, profe. Gracias. Zamora Guillén Dylan. Presente, profesor. Gracias.
¿Alguno que no llamé? ¿Estamos bien? Abarca Gómez, profesor, ¿no me llamó? ¿Nombre me dijo? Jairo Abarca Gómez. Abarca Gómez. Abarca Gómez, sí, ya lo tengo acá. Ok, gracias. Entonces, voy a actualizar la página de los quizzes para ver cómo estamos. Voy a indicarles los que llegaron correcto. Repito, tengo Abarca Gómez Jairo, González Valle Fabián, Gómora Roy, Araya José Adolfo, Navarrete Gaitán Yosimar, Molina Arias Kendall, Miranda Quesada Eduardo, de León Fallas Landon, Salas Casasola Martín, Zamora Guillén Dylan, Vázquez Anchía Harold, Serrano Sánchez Jesús, Bonilla Chacón Fabricio, Herrera Salazar José, Bonilla Chacón José Fabián, Torres Chavarría José Arturo, Tapia Delgado Oscar Manuel. Ahí. Me faltó el mío, Mario Castro. Mario Castro. Dame un momentito. Yo me lo brinqué, don Mario. No, Mario, no lo tengo. Pero yo se lo envié, profe. Voy a volver a repasar, dame un segundito. Abarca Gómez, González, Valle, Chacón Mora, Araya, Rete, Molina, Miranda, León, Salas, Mora, Vázquez, Serrano, Monilla, Herrera, Bonilla, con Fabián, Torres Chavarría, Tapia Delgado. No, Mario, no me aparece el suyo. Qué raro, profe. Lo subiste bien, te quedó ahí anotado, te lo subiste. Correcto, quedó bien subido. Voy a buscar dentro de los pendientes, a ver. No lo enviaste, Mario, porque dentro de los pendientes apareces ahí como pendiente. Qué raro, profe. Si yo lo envié. Lo voy a mostrar acá. Estos son los pendientes. Leslie, don Mario Alberto Castro Hernández, Miralles Canales, Serrano Fernández y Vargas García. Estos no enviaron sus trabajos, y aquí están los entregados, que acabo de leer, los 17, que son los entregados. Aquí están todos los entregados. Qué raro, yo lo envié antes de las 7 y verificar a ver. Ok. Sabemos a ver qué hacemos con eso. Ok, tengo que hacerles algunas observaciones antes de concluir. Teníamos pendiente el laboratorio número 1 y el laboratorio número 2. Lo primero, recordarles algo, muchachos. No solo me está pasando con ustedes, sino con los demás grupos, y he estado indicándole a los demás grupos. Recuerden que el grupo de WhatsApp es únicamente para comunicaciones efectivas y rápidas en caso de que no tengamos lecciones, que se presente alguna situación, cualquier cosa.
el grupo de WhatsApp no es para revisar trabajos, no es para decirles cómo se debe hacer, porque eso lo vimos la semana pasada, cómo se debía hacer el laboratorio, lo vimos paso a paso, y para eso también quedan grabadas las clases. Entonces, si no estuvieron presentes en ese momento o si no les quedó algo claro, pues entonces la clase está grabada y vuelven a repasar la clase para que vean cómo se tenía que presentar el laboratorio y cuál era el formato, etc. Pero esta semana me estuvieron llegando cualquier cantidad de consultas de que no sé cómo hacer esto, no sé cómo conectar, no sé hacer esto, lo otro. El grupo de WhatsApp no es para eso, es únicamente para comunicaciones efectivas. Entonces, a algunos les he podido contestar en la medida de lo posible, a otros les he tenido que decir, bueno, repasen el video o repasen la clase, porque yo no puedo estarle, digamos, por medio de WhatsApp, dándole indicaciones a cada uno de los estudiantes lo que ya vimos en clase. Entonces, se complica mucho porque son muchos estudiantes, espero que comprendan, ¿verdad? Yo no puedo, como les digo, se me saturó el WhatsApp de consultas de ustedes, esta semana habían 3 grupos haciendo laboratorios y entonces imagínense, más de 100 personas haciendo consultas y preguntando lo que ya habíamos visto en clase. Entonces, para que quede claro para los siguientes, porque vamos a tener muchos laboratorios, yo cuando hago aquí, cuando les explico cómo se hace el laboratorio, cuando les enseño el formato, yo les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Entendieron? Y todos me dicen que sí. Y a la hora de hacer el laboratorio, pues entonces resulta que no entendieron. Entonces, en ese aspecto, pues sepan de que si hacen consultas sobre temas que se vieron en clase y que no son relevantes, pues obviamente no les voy a poder contestar al 100%. En algunas ocasiones sí les contesto muy rápidamente, pero ya ponerme a explicarles paso a paso cómo se debe hacer, pues no lo puedo hacer por WhatsApp. Eso por un lado. Por el otro lado, mucho ojo con las fechas de vencimiento, porque a muchos les ocurrió que no pudieron bajar o llegaron ayer o hoy a descargar supuestamente el laboratorio número 1, y cuando ya estaba vencido el plazo en la plataforma no los dejaba descargar. Entonces, no dejemos a la última hora, pero 8 días de tiempo para descargar el laboratorio y para realizarlo. De hecho, el laboratorio número 2, yo les dije que se lo había dejado abierto desde la semana pasada para que se hicieran los 2 laboratorios de una. Entonces, tengan ese cuidado también, ¿verdad? De que la plataforma es para eso y la plataforma tiene sus límites y ella va a estar cerrando exactamente la fecha que está establecida en el horario que está establecido. En algunos casos, y por esta vez y por única vez, hice la excepción de decirles envíenmelo al correo, por esta vez. Pero en los siguientes laboratorios, en el laboratorio número 2 y en los demás laboratorios, pues no. O sea, si se le venció el tiempo y no lo descargó o no lo subió a la plataforma, pues lo siento mucho, pero yo no les voy a aplicar la evaluación ni les voy a permitir que me lo envíen al correo, porque se les da con bastante antelación para que puedan hacerlo con tiempo, no hacerlo, por lo menos entrar a la plataforma, descargarlo y ya teniéndolo ahí descargado, pues ustedes verán en qué momento lo suben a la plataforma. ¿Verdad? Entonces, para que consideren también esa parte. Les decía que la parte de cálculo que lleva un poquito más de trabajo, voy a ver si lo evalúo en este módulo o lo evalúo en el siguiente módulo para que no les afecte mucho en el examen final, porque ya estamos muy próximos a concluir este módulo, entonces no quisiera que se les afectara mucho para el examen final. Entonces, la próxima semana yo les digo cómo voy a hacer con la parte de cálculo eléctrico. Empezamos a ver cálculo eléctrico, pero probablemente hagamos la evaluación a inicios del segundo módulo. Eso por ahí. ¿Qué otra cosa tenía que decirles? Vamos a ver si me acuerdo, o si tienen alguna duda mientras me recuerdo lo otro que tenía que comentarles. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Profe, sí, buenas noches. Vieras que
Yo le pregunté a usted que porque a mí no me parecía material didáctico en la plataforma. No me apareció el material didáctico hasta que cargué hasta que cargué el laboratorio número 1 a la plataforma. Me apareció el material didáctico, pro. Bueno, eso es un caso extraño, no ha sucedido eso porque no tiene ninguna relación el laboratorio con el material didáctico. Yo creo que los demás compañeros sí lo pudieron descargar sin ningún problema, pero ese es un caso, creo que... La consulté ayer. Como decía el compañero, a mí tampoco me salió el material didáctico. Vamos a ver. Como les decía, el material didáctico no está sujeto a la tarea. ¿Verdad? El material didáctico está en la plataforma, incluso yo creo que yo les pasé un mensaje al WhatsApp que ya estaba actualizado y que ya podían entrar al material didáctico. En algunas ocasiones sucede que si no están al día en el pago, el sistema bloquea automáticamente. Como sucede, digamos, con el ingreso a las sesiones, a estas sesiones de trabajo, a la clase. O sea, si ustedes no ingresan por el medio oficial, o sea, por el Q10, donde aparece registrado su correo electrónico, pues entonces el sistema lo va a detectar y va a enviar un mensaje de alerta y lo va a desconectar. Entonces, eso sucede a frecuencia. Entonces, a veces, en algunas ocasiones, si no están al día con el pago, no los va a dejar entrar a la plataforma, o los va a dejar entrar, pero no van a poder ver algunas cosas de la plataforma. Entonces, por eso, cuando tengamos quizzes, cuando tengamos tareas, laboratorios, etcétera, siempre, por eso no lo dejemos hasta el final, porque si yo lo dejo para el último día y resulta que se me había olvidado hacer el pago, no voy a poder hacerlo y voy a perder el quiz o ese laboratorio. Sucede cuando estamos un poquito atrasados en el pago. Otra ocasión cuando sucede es que a veces el sistema, ellos hacen algunas encuestas y les aparece una encuesta, y si usted no llena esa encuesta, puede ser la encuesta, por ejemplo, de evaluación del docente, ¿verdad? La encuesta en la cual ustedes dicen si el docente es bueno o malo, etcétera, ¿verdad? Cuando ustedes no han llenado la encuesta, no los va a dejar entrar a ver algunas cosas de la plataforma. Ahí también sucede eso. Pero el caso que está diciendo el compañero, que no lo dejaba por el laboratorio, eso no sucede porque es completamente independiente. Los laboratorios, las tareas, todo eso va completamente. Entonces tendríamos que ver ese caso con la gente de TI para ver qué sucedió con el compañero. Disculpe, ¿qué ocurrió de la encuesta? Que no la entendí, una encuesta. Ok, te repito, a veces el sistema, digamos, la plataforma Q10 que nosotros utilizamos, si ustedes no están al día en el pago, no los va a dejar ingresar o los deja ingresar, pero no pueden ver algunas cosas material o algunas cosas, o incluso hacer algún examen o algún laboratorio, cualquier cosa, no los va a dejar hacer. También sucede eso cuando el instituto publica alguna encuesta. Entonces, en las encuestas, por ejemplo, la encuesta del profesor, digamos, cuando ustedes valoran el profesor y le ponen una calificación, si ustedes no han hecho la encuesta, no los va a dejar entrar al sistema. La diferencia es que cuando ustedes entran al sistema con su usuario y contraseña, se les tiene que desplegar de una vez la encuesta desde el inicio. ¿Verdad? Ustedes deben de hacer esa encuesta. Si no hacen la encuesta, no los va a dejar ver. Sí, yo hice esa encuesta, pero es que pensé que habían dejado otra, por eso no la había entendido. Ya había una encuesta, o sea, ¿qué hicieron? Al principio, al principio creo que se hizo una encuesta, pero era muy pequeña, en realidad era muy breve. Ok, entonces para que lo tengan claro desde ahora, o sea, si en algún momento ustedes tienen dificultad para ingresar a la sesión o para entrar a la plataforma, consideren esas tres cosas primero. Primero, que están entrando con una cuenta que no es la oficial, ¿verdad? Por decirlo así. La otra, que están entrando o que están pendientes de pago, están atrasados con el pago, entonces se les va a bloquear. Y la otra es que puede ser que exista alguna encuesta que no se ha realizado. Esas son las condiciones. Y les voy a mostrar aquí rápidamente el cuadrito
donde se lleva el control, por ejemplo, de la asistencia. Entonces, vean aquí, por ejemplo, en el cuadrito de asistencia, por ejemplo, aquí, don José Herrera, es acá. Don José Herrera, ¿está acá? Sí, pero eso era que la consulta que yo le hacía, porque dígame, a mí no me dejaba, dígame, el material didáctico anterior sí me aparecía. Ya, yo llamé y estoy al día con el pago y todo, pero ese material didáctico de lo que entraba ahorita, ¿verdad? Ese material no me dejaba descargarlo. Ya llegué a la tarde, bueno, como mediodía, subí la tarea a la plataforma y todo, y ya me dejó descargar el material didáctico. Me decía que tenía como que unas funciones del estudiante que hacer hasta que haya complete ese módulo de la lección 6, porque en la lección 6 creo que está eso de laboratorio 1. Hasta que ya completé eso, ya me dejó descargar el resto. Ok, correcto, perfectamente lo que dice don José Herrera. Entonces, igual ustedes tienen que ir completando ciertas actividades y si no las han completado, probablemente no los deje ingresar a la plataforma o los deje ingresar, pero no los deje descargar algún elemento. Entonces, eso tienen que considerarlo también, ¿verdad? Entonces, vean que, por ejemplo, aquí en el caso de Abarca Gómez Jairo, ¿verdad? Aparece el correo electrónico, o sea, él está entrando por su cuenta oficial. Sin embargo, si vemos aquí abajo a José Bonilla, aparece como invitado, o sea, no está entrando de su cuenta oficial. Esto lo detecta el sistema. Y, por ejemplo, estos que aparecen acá, don José Herrera, Landon John, aparecen como Q10 invitados, o sea, quiere decir que ellos están entrando por otro usuario que es diferente. Entonces, el sistema va a detectar ese tipo de cosas. Entonces, a veces no es que el anfitrión los sacó porque tenía que sacarlos o cosas así, como aparece, el sistema lo quiere así, ¿verdad? Pero el sistema lo va a detectar y probablemente los bloquea y no van a poder acceder. Entonces siempre hay que considerar ese tipo de cosas, sobre todo antes de clases fundamentales donde vamos a tener quizzes o laboratorios, etc., ¿verdad? Para que lo consideren. Profe, una pregunta. Dime. Si uno tiene una cuenta Zoom con otro nombre, igual el sistema lo bloquea. Correcto, hubo el caso de que estaba una persona, por ejemplo, Karen, decía Karen, en las primeras lecciones, y se bloquea automáticamente porque ni siquiera en el grupo hay una mujer que se llame Karen. Bueno. Sí, es que yo entro bien, pero como a los 2-3 minutos de estar adentro de la sesión, él me saca. No sé, estoy pensando en eso, se me ocurrió eso, de si es que el Zoom está a nombre de otra persona. Puede ser, entonces lo detecta, entonces te tira el bloqueo automáticamente, ¿verdad? O manda aquí el mensaje de advertencia. De hecho, aquí manda un mensaje de advertencia donde dice que si yo lo quiero denunciar o cosas así por el estilo, yo siempre les pongo que no, porque en realidad yo no sé exactamente, pero lo ideal es que entren, y siempre se los he dicho, que entren con su cuenta oficial, o sea, que quede registrado su correo electrónico. Y para que eso suceda, lo ideal es entrar con su usuario y contraseña, que entre dentro de su computadora. Otras ocasiones que puede suceder, no sé si te ha sucedido, es que algunos entran de la computadora y al mismo tiempo entran del celular. Entonces queda una doble sesión y cuando se detecta una doble sesión probablemente también desconecte las dos sesiones porque hay un duplicado. Ok, muchas gracias. ¿Una otra duda? Oh, claro, profe. No, pero tengo claro, igual, eso es lo que me pasa a mí siempre, digamos. Yo soy José Bonilla, a veces ingreso de primero en la computadora y rápido me saca, no sé por qué solo el sistema me saca y tengo que ingresar del teléfono para no perderme tal vez lo que está hablando, tal vez como lo del quiz, no, para no perderme la clase, entonces tengo que ingresar del teléfono y ya no puedo ingresar de la computadora. En este momento estoy en la computadora y seguramente por eso me sale como lo acaba de mencionar. Sí, entonces cuando tienen problemas así, lo ideal es comunicarse con el instituto, ¿verdad? Porque yo no les puedo resolver. Yo, por ejemplo, ahorita yo no estoy en el instituto, estoy
doy clases desde mi oficina a la casa, entonces yo no tengo acceso a la parte de TI. Entonces yo no, digamos, igual cuando estamos aquí en la sesión, ustedes ven que yo prácticamente no utilizo el WhatsApp, ¿verdad? Estoy dando la clase, entonces yo no les puedo ayudar. Me ponen en el WhatsApp, profe, me tengo este problema y yo no les puedo ayudar porque, primero, no puedo estar pendiente del WhatsApp y dar la lección. Y después porque no tengo acceso a la parte de TI del instituto. Entonces, cuando se les presenta ese tipo de problema, mejor llaman al instituto a ver si se les resuelve o al día siguiente le dicen, mire, tengo un problema así que no me dejan entrar desde la computadora, y entonces para que ellos le resuelvan, para que cuando ya llegue la siguiente sesión ya todo esté correcto y no tengan ningún inconveniente a la hora de ingreso. Listo, jóvenes, entonces dejamos hasta acá. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerde, quiz número 3, sistemas de alimentación. Que pasen muy bien, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos, profe. Buenas noches a todos, profesor. Buenas noches, Buenas profe. noches. Buenas noches, por favor. Buenas noches. Ok, realmente toquecito, Rafa.